eres merecedor de toda honra e de toda glória, Padre. Padre, pedimos, Padre, te pedir, Padre, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos falhos de cada dia. Te pido, Senhor, que essa tarde, Senhor, traz de novo para a nossa vida. Que possamos aqui, Padre, caminhado e renovado pelo Teu Espírito Santo. Muitas graças te dou, Senhor, pela redenção em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém.
Pentecostés, Señor Jesús. Dios mío, aquel fuego, Dios bendito, que consumió el holocausto, Señor Jesús. Aquel fuego que clamó, Dios bendito, Elías, Señor Jesús, y consumió aquel holocausto, Señor. Aquel fuego, Padre Santo, que no pudo, Señor, contra Sadrach, Mesach y Abednego, Señor Jesús, sino porque usted estaba en medio de aquel fuego, Señor Jesús. Si le rogamos en esta hora, Señor, que usted pueda visitar nuestras vidas, Señor Jesús, y que a través de aquel fuego, Señor, usted pueda romper toda cuerda, Señor Jesús, todo impedimento que ata nuestras vidas, Señor Jesús. Queremos sentirnos libres para adorarle, Señor. Dios mío, en esta hora le rogamos que usted pueda hablar a nuestra vida a través de su palabra, Señor Jesús. Queremos salir restaurados de parte suya, Señor. Le rogamos que usted nos perdone, Señor, por las veces que le fallamos, Señor Jesús. Usted sabe que le fallamos muchas veces, Señor Jesús. Mas le rogamos que su misericordia nos alcance, Señor. Queremos seguir adorando en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria.
¿Con cuántos ha sido fiel el Señor Jesús? Con los que el Señor Jesús haya sido fiel, puede ser un fuerte amén. Amén, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a poner esto, hermanos. Amén. Aleluya. Llamamos a los fronteros y vienen para acá los niños y se ora por la frente y por los niños también. Cuando la iglesia se
día que se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento hambre, yo siento la amor que Dios me da. Aleluya, aleluya, santo Dios. ¿Por qué sudamos tanto en este lugar? Tenemos unos agujeritos en la carne, que los poros, que tienen que salir todo lo que estorba en nuestro cuerpo. Dios nos mete en esta fauna preciosa delante de nosotros para que salga todo lo malo en nuestra carne. Y así saldremos del culto pues, más en victoria y más ágiles, porque la palabra de Dios viene limpiando, viene restaurando, viene consolando, viene edificando, pero también viene exhortando. Si hay alguna piedrecita que viene de parte de Dios, hay que cogerla y no decir, es para este, es para esta. No, es para ti. Gloria al Señor. Así que dejamos, ¿verdad?, la plaza del siervo de Dios. Que Dios lo bendiga mucho. Abra la palabra en sus labios, ¿verdad?, la purifique y batimos las palmas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Seamos todos bendecidos en el nombre del Señor en esta tarde. Amén. La gloria del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con vosotros. También con mi esposa queremos saludaros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, ahora sí, me vais a escuchar. Nuevamente buenas tardes. Como decía, es un privilegio de poder estar juntamente con vosotros en la casa del Señor. Amén. Recibir los saludos de mi esposa y míos. Y desear que sea un tiempo de bendición en su palabra, que esta palabra que el Señor trae a nuestros corazones nos restaure, nos renueve, nos edifique, como decía nuestro hermano Rafael, nos exhorte, haga lo que tenga que hacer, cumpla el propósito para el cual Él la envía, porque la promesa del Señor es que su palabra no volverá a Él vacía. Su palabra es poderosa y su palabra es la plataforma sobre la que debemos caminar. Amén, Señor Jesús. Acompañadme, hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Empezaremos leyendo el versículo 1. Efesios capítulo 5. Dice así la palabra del Señor en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y presentar esta palabra. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias por aquellos escritores que, inspirados por tu Espíritu Santo, nos la han transcrito para nosotros hoy. Gracias, Señor, por haber permitido que tu siervo Pablo, Señor, pudiera escribir estas cartas a tu iglesia primitiva, Señor. En esta tarde queremos que esta palabra dicha hace ya tanto tiempo se haga real y viva para cada uno de nosotros, que podamos hallar la aplicación para nosotros en tu iglesia hoy, Señor. Que esta palabra que tú envías con un propósito sea revelada en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, que tú limpies nuestros corazones y nuestras mentes y hagas la obra que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Usa aquí a tu siervo, Señor, y quita de mí todo aquello que no venga de tu voluntad, Señor, porque en esta tarde queremos y deseamos y necesitamos tu palabra viva para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mensaje que el Señor ha puesto para compartir en mi corazón con vosotros lo he titulado, gracias hermana, el resultado de la llenura del Espíritu. El resultado de la llenura del Espíritu. Y si yo preguntara, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta? ¿Qué es la llenura del Espíritu? Y probablemente lo primero que se nos viene a la mente es manifestaciones sobrenaturales, hablar en lenguas, profecía, interpretación, etcétera, etcétera. Y sí, esto también es llenura del Espíritu. Pero ¿qué decir si pensamos, como nos dice aquí en el versículo 9, que el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad? O como también nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas son la llenura del Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos solo en una parte, en la de las manifestaciones sobrenaturales, y olvidamos la parte que corresponde a la vida que cada día debemos vivir, al ejemplo, al carácter, al testimonio, a la palabra que tiene que salir de nuestra boca que edifica, al carácter que tiene que manifestar el carácter de Cristo en toda paz, gozo y amor, en toda bondad y mansedumbre. ¿Verdad que estas cosas a veces no vienen a nuestra mente cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo? Pero también, hermanos, son necesarias para nosotros hoy. Necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y el mandato, que ahora luego iremos a profundizar en él, es un mandato continuo,
continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu Santo no es solo algo que sucedió cuando creímos en el Señor Jesús y el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos reveló nuestro estado, nuestra condición, puso en nosotros la condición de la necesidad de arrepentirnos, de creer en Jesús y de aceptar su sacrificio, y vino a nosotros y sentimos esta llenura. No es solamente ese bautismo del Espíritu, sino que ha de ser algo que continuamente estemos dando lugar, estemos dejando, estemos proveyendo para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Porque a veces podemos contristar al Espíritu Santo y no darle el lugar que Él merece en nuestra vida. Así que debemos continuamente buscar el ser llenos del Espíritu Santo. Para que esto lo podamos entender bien, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 1, diciéndonos cómo ha de ser esta vida cristiana, en qué se fundamenta la llenura del Espíritu Santo. Y pensemos por un momento la situación del apóstol Pablo. Él está en Roma, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, iglesia la cual él estuvo por 2 años predicando y enseñando, pero ahora mismo él se encuentra ya en Roma preso por amor del nombre del Señor para defender su causa delante del César. Y en esa prisión, lógicamente no como las prisiones de hoy en día, en una situación totalmente lamentable, oscura, fría, difícil, pero aún en esa condición él saca fuerzas de flaqueza y escribe esta carta llena de amor, llena de perseverancia, llena de esperanza y de fe para fortalecer a la iglesia de Cristo en Éfeso. Y una vez más les recuerda que han de ser imitadores de Dios en el versículo 1, como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, no somos cualquier cosa, somos hijos amados de Dios. Por lo tanto, que nadie te diga o te deje de decir lo que tú ya eres en el Señor. Eres hijo amado de Dios. Por tanto, vive en la identidad que Dios en Cristo te ha dado y no te dejes arrastrar por las conveniencias, por las palabras de aquellos que no conocen a Dios, sino que fortalécete, renuévate y sigue a Cristo imitando sus pasos, en el amor de Cristo, en su sacrificio en la cruz, como ofrenda, dice el versículo 2, como ofrenda de olor fragante. Cristo es la ofrenda definitiva y única para satisfacer la santa justicia, la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Él en su cuerpo recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y en esa ofrenda voluntaria que Él mismo puso su vida por amor a nosotros, subió esa ofrenda de olor agradable al Padre para cubrir multitud de pecados. Asimismo, hermanos, nosotros cada día debemos sacrificarnos a nuestro egoísmo, a nuestra vanagloria, a aquellas cosas que egoístamente tantas veces pensamos o deseamos. Debemos sacrificarlas como olor fragante delante de Dios. Nuestra vida, hermanos, debe ser una continua entrega al Señor, para que Él se gloríe en cada uno de sus hijos, para que nuestra vida realmente sea olor grato delante del Señor. Hermanos, no nos debemos dejar engañar, como luego nos advierte, por aquellos que no viven en el Señor. No debemos dejar que todas estas cosas que en los versículos 3, 4 y 5 nos citan de lo que antes éramos, antes de conocer a Cristo, vuelvan a ocupar nuestras vidas. Antes éramos así, mas ahora somos hijos amados de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos, como hemos cantado, que separados de Dios nada podemos hacer, que alejados de Él nada somos, que debemos permanecer unidos a Él para poder vivir en su poder y en su palabra. No nos dejemos, por tanto, como luego nos dice en el versículo 6, engañar con vanas palabras por aquellos que viven en tinieblas, por aquellos que viven en oscuridad.
Estamos continuamente, hermanos, bombardeados por mensajes, por personas, por palabras, por anuncios, por publicidad subliminal que vemos en las canciones, en las películas, en las series, en cualquier cosa que estamos viendo hoy en día. Si no sabemos discernirlas, si no sabemos estar firmes en el Señor, de forma velada, se nos van introduciendo en nuestras vidas y vamos amoldando nuestras vidas al estilo de vida de este mundo. Pero el Señor quiere, como también nos dice Pablo en Romanos 12, que seamos renovados en el entendimiento de nuestra mente y que no nos conformemos a este siglo. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos enredar por estos mensajes que vienen de gente que no conoce de Dios. Porque ahora nos dice en los siguientes versículos 7 y 8, ahora, antes erais tinieblas, nos dice en el versículo 8, pero ahora sois luz en el Señor, ahora somos luz en el Señor. Nada tenemos que ver con las tinieblas, somos hijos de la luz. Por tanto, nos dice, andad como hijos de luz. Si somos hijos de luz, debemos andar como hijos de luz y debemos manifestar el fruto del Espíritu, como resumidamente nos recuerda aquí en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, hermanos, después de esta exhortación que nos hace aquí el apóstol Pablo a buscar la voluntad de Dios, luego nuevamente nos dice una vez más que en el 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tengamos discernimiento, hermanos, estemos firmes en la palabra del Señor, no permitamos que nos enreden, que nos engañen, no permitamos que en medio de nuestras familias, en medio de nuestra congregación, se introduzcan estas falsas herejías, estas palabras que no vienen de Dios, esta filosofía hueca de este mundo que quiere introducirse en medio de nosotros. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios, por lo cual dice aquí en el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, no es tiempo de dormir. Yo sé que este calor nos deja chafados, ¿verdad? Nos deja casi sin ganas de hacer nada. Parece que nos ralentizamos en el verano, que nos paralizamos, que casi no tenemos ganas de hacer nada, pero lo estoy usando como una metáfora, ¿verdad? No permitamos que nuestra vida espiritual ocurra como con el calor del verano, que nos encuentre el enemigo dormidos, dormitando, perezosos, sin estar preparados, sin estar dispuestos a presentar batalla, a presentar defensa delante de cualquiera que demande razón de nuestra fe, como también nos recuerda el apóstol Pedro. Y aquí es cuando llegamos a la culminación del mensaje para nosotros hoy. Dice, mirad en el 15, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Hermanos, debemos ser sabios en el Señor, no necios. Es tiempo de buscar la sabiduría que viene de Dios, hermanos. Es tiempo de buscar al Señor con todo nuestro ser. Es tiempo de estar preparados. Es tiempo de buscar su voluntad. Y es tiempo también, hermanos, de aprovechar los días, porque son cortos, porque no sabemos el tiempo de la vuelta del Señor, pero las señales se van cumpliendo. Los tiempos cada vez son más difíciles. Cada vez se va a hacer más difícil, hermano, hermana, ser un hijo fiel del Señor. Por lo tanto, debemos afirmarnos en su palabra. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene día a día para así poder estar preparados, para aprovechar bien el tiempo. Y aquí nuevamente nos habla en el versículo 18 que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. El vino, las cosas del mundo, los pensamientos de los que no conocen a Dios, es como ese vino que embriaga, que es atractivo, pero después ¿qué hace? Te hace perder el control, te hace perder la cordura. Ya no eres tú mismo, entregas tu voluntad a una cosa que te hace depender de ella. Te crea una adicción, te crea una dependencia, ya sea el alcohol, ya sea cualquier cosa que quita el lugar de Dios en tu vida y a la cual entregas tu vida, porque aparentemente parece
que te da una solución fácil, una salida fácil, pero sabemos que sutilmente, al mismo tiempo que parece que provee una salida, te esclaviza. No nos esclavicemos, hermanos, a ninguna cosa que no sea el Señor. No dejemos que nuestra vida se llene de cosas que no convienen, sino permitamos que el Espíritu Santo llene cada día nuestra vida. Y esta llenura del Espíritu, como os decía antes, no se trata tanto de vivir experiencias sobrenaturales, que también, sino de permitir que el Espíritu Santo manifieste el fruto de Él en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestro día a día, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, con la gente con la que nos cruzamos en la calle, en medio de nosotros, en la iglesia, con nuestros hermanos, que realmente en cada una de nuestras relaciones se pueda manifestar la llenura del Espíritu Santo. Y fijaos que aquí el apóstol Pablo lo describe muy bien, desde el 15 hasta el 21, en varios verbos que nos indican una acción. Dice en el versículo 15, aprovechando. En el 19 dice, hablando, cantando, alabando. En el versículo 20 dice, dando. Y en el 21, sometiéndoos. Todos son acciones que son continuas, que tenemos que buscar por medio de su Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Hermanos, hay una urgencia en la exhortación del apóstol Pablo. Hay una urgencia para llenar nuestros tiempos de convivencia con una alabanza, con una gratitud, con una adoración al Señor. Que nuestras relaciones, que nuestras reuniones, que nuestro tiempo de compartir los unos con los otros sean tiempos fructíferos, en los que haya palabras de bendición, en los que haya palabras de agradecimiento, en las que haya palabras en las que nos podamos edificar unos a otros, en las que podamos someternos unos a otros en el temor del Señor. Sabéis la importancia, hermanos, en estos tiempos de estar sujetos en el temor del Señor, primeramente a Él y luego también sometidos una vez a Él los unos a los otros. Ahí hay bendición, hermano. La vida cristiana es para vivirla en comunidad, no es para llaneros solitarios, no es para vivirla independientemente del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Lo que tú no tienes, lo tiene tu hermano. Nos bendecimos mutuamente, nos edificamos mutuamente y por eso necesitamos estar sujetos los unos a los otros y respetar, ¿por qué no?, las autoridades que el Señor ha delegado en su iglesia. Es necesario, hermanos, honrarnos también en esto, porque se nos vienen tiempos difíciles. El mundo continuamente nos bombardea con la república independiente de mi casa, con el haz lo que te apetezca, con el tú eres el rey de tu propia vida. Y eso, de forma sutil, se cuela en nosotros y queremos vivir de forma independiente. Pero si verdaderamente somos hijos de Dios, dependemos primeramente del Señor, pero también dependemos los unos de los otros. Debemos estar sujetos en el amor de Cristo, hermanos, en el temor del Señor, en el temor del Señor. ¿Cuánto hemos perdido en estos últimos años del temor del Señor? No quiere decir miedo, no quiere decir terror, porque ya somos hijos suyos. No hemos de tener miedo del Señor, pero sí respeto, sí reverencia por Él, por su palabra, por las cosas que vienen de Dios. No son cualquier cosa, hermanos. El que podamos tener el privilegio de servirle no es cualquier cosa. Es una enorme responsabilidad y un tremendo privilegio. No menospreciemos las cosas del Señor. Tienen suma importancia, tienen sumo valor. Es lo más importante que podemos hacer en esta vida. Por eso, hermanos, honremos al Señor y honrémonos los unos a los otros, viviendo en esta llenura del Espíritu Santo, viviendo y poniendo en práctica el amor de Cristo, su entrega por cada uno de nosotros. Y cuando hagamos esto, hermanos,
ya no nos veremos de la misma manera. No nos veremos a la luz de nuestra nacionalidad, de nuestra raza, de nuestra profesión, de nuestra cultura, de nuestros estudios. Ya no habrá más diferencia, porque nos veremos a la luz de Cristo. Nos veremos con el amor de Cristo. Sabremos valorarnos y respetarnos por lo que cada uno somos en Cristo. Si Cristo entregó su vida en la cruz por mi hermano, ¿quién soy yo para menospreciarlo o para hacerlo de lado? Tiene tanto valor que Cristo dio su vida por él y por ti y por mí. Por lo tanto, hermanos, ya no nos veamos haciendo diferencias entre nosotros. Veámonos todos como miembros de un mismo cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, como aquellos que desesperadamente necesitamos de Dios, ser llenos de su Espíritu, vivir el amor de Cristo y estar en sujeción los unos a los otros. Hermanos, estoy seguro que si hoy Dios te ha hablado en el corazón y el Espíritu Santo te ha revelado aquello para lo cual ha enviado esta palabra, no saldrás de aquí de la misma manera. Yo espero y confío en el Señor que su palabra haga la obra en ti y en mí, y que esta iglesia del Señor Cristo vive salga fortalecida, salga renovada, salga más unida en el amor del Señor. Que lo que Cristo pagó el precio tan alto para que podamos vivir en la unidad no lo estropeemos nosotros, hermanos. La unidad la hizo Cristo, pero nosotros debemos velar por mantenerla. El Señor la guarda, pero nosotros debemos colaborar con Él, permitiendo primeramente que su Espíritu Santo nos llene y, en segundo lugar, permitiendo que esta llenura se manifieste con una vida que honra al Señor, una vida en la que nos honramos los unos a los otros, una vida de amor, de entrega y de sacrificio en el nombre del Señor. Es mi deseo, hermanos, y es mi oración, que el Señor haga carne esta palabra en nuestras vidas y nos ayude por su Espíritu a ponerla por obra. Vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias por esta tu iglesia, Cristo vive, Señor. Gracias por su pastor José y por todo el liderazgo de esta congregación, oh Dios. Gracias por cada miembro y cada hermano y hermana de esta iglesia, Señor. Yo los bendigo a cada uno de ellos en tu nombre. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Me alegro y me gozo de verlos cada vez que venimos fieles a ti, Señor, y amándose los unos a los otros. Yo te pido que nada ni nadie, Señor, les quite la paz que viene de ti. Yo te pido, Señor, que los sigas guardando en la unidad de tu Espíritu. Señor, que tú seas fortaleciéndolos, renovándolos, trayéndoles nuevas fuerzas en ti. Y que tú les ayudes, Señor, a estar preparados para la lucha, para la batalla, para presentar defensa de tu Evangelio ante cualquiera que demande razón de su fe. Señor, que esta iglesia, Señor, sea una luz en medio de las tinieblas, sea sal en medio de la oscuridad. Úsalos, Señor, conforme a tu voluntad y glorifícate en medio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor, hermanos. Amén, por su palabra que ha venido claramente hablando al corazón. Amén. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, vamos a recordar un par de cosas y vamos mientras tanto a llamar a los niños que vengan para acá, que ya no quieren estar porque están bien con el aire acondicionado. Yo siempre oro porque las hermanas estén bien espiritualmente, porque si están bien espiritualmente, nosotros estamos también bien. Sino que se lo digan a Adán. Si ellas están bien, estamos bien. Y el otro día estuve en la reunión para ensayar un par de canciones con ellas y de verdad que me llené del Señor. En ver cómo las mujeres estaban aquí, estaban ensayando y de verdad vamos a orar por el Ministerio de Mujeres para que Dios las bendiga. Amén, en el nombre del Señor. Así que el martes es un culto dirigido por ellas, por este Ministerio de Mujeres que está aquí. Amén. De la Iglesia Cristo Vive. Y les invito a todos a venir, amén, y a colaborar en esta reunión.
Bueno, hoy hemos estado dando un tema muy importante para los niños de hoy en día y le voy a hacer la pregunta a Nico de qué hemos hablado hoy. Del comportamiento. El comportamiento de la iglesia y en nuestras casas. Muy bien. Vivian, ¿cómo tenemos que entrar en la iglesia? Con respeto. Muy bien. ¿Por qué tenemos que respetar la iglesia, John? Porque es la casa de Dios. Muy bien. Juan, ven. ¿Qué se tiene que hacer en la casa de Dios? Orar. Y buscar a Dios, ¿no? O correr. A buscar Dios. Buscar a Dios. Sí, muy bien. ¿Cómo hay que comportarse cuando estamos ahí en la iglesia? Y están cantando la gente, el grupo de alabanza. ¿Que hay que cantar las alabanzas? Bien. Y comportarse bien y cantar las alabanzas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, más o menos ha sido un poco eso, les estoy explicando cómo hay que comportarse en casa, hay que respetar a los padres, que no hay que mentir y muchas más cosas que yo no me ha dado mucho tiempo a que lo ensayaran, pero yo se lo he explicado, ¿vale? No me ha dado mucho tiempo.